mi hermana Oceana. Isaías 9:6. Gracias, entonces. La palabra de Dios dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias por esta mañana que nos permite Dios reunirnos a alabar juntos. Una vez más, gracias Señor por permitirnos venir para el servicio, donde con un corazón impuesto, Dios, queremos Señor que tu palabra hable a nosotros. Para nosotros, Señor, seguir creciendo y aprendiendo y seguir, Señor, glorificándote de lo que has hecho y de lo que harás en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un día, Dios les bendiga. Hoy, final de la Semana Santa. Para muchos, un asueto más. Para algunos, un día esperado para salir a pasear. Para otros, recordar la muerte de Cristo, la pasión y la muerte. Hay una manera que la Biblia nos enseña cómo debemos nosotros recordar la muerte del Señor y no en Semana Santa. La manera que el Señor nos enseña a que debemos nosotros recordar la muerte del Señor es con la cena, la Santa Cena. Esa es la manera que el Señor nos enseña a nosotros recordar la muerte del Señor. Y háganlo las veces que lo hagas y las veces que lo hagamos tenemos que hacerlo para en memoria de eso, de lo sucedido. Pero la Semana Santa pues se desvirtúa. Todo lo que hasta hoy el comercio ha tomado la vida del cristiano mismo y del cristiano evangélico, porque ya tenemos que aprender a diferenciar esto. Cristianos en la calle hay muchos. Cristianos se hacen llamar. Pero en realidad nosotros tenemos nombre y apellido para no equivocarnos. Cristianos evangélicos. Cristianos porque creemos en Cristo, evangélicos porque predicamos el Evangelio del reino del cielo. Hoy, el título de esta prédica del día de hoy es de la gloria a la aflicción, el costo de tu perdón y de mi perdón. El costo que el Señor pues tuvo que pagar por nosotros allí en esa cruz. Dice, hay una anécdota de dos amigos. En una oportunidad uno cometió un error muy grave y fue ante el rey, y allí el rey le dijo: por lo que has hecho mereces morir. Tu condena es la horca el día de mañana a las 9. Y esa era la condena que debía cumplirse. Sin embargo, le digo: te voy a cumplir un deseo y una petición final. Digo: bueno, como usted me va a cumplir una petición final, quiero ir a la casa de mi esposa y pasar la noche con mis hijos. Le digo: no te puedo cumplir eso. Si te cumplo eso, te vas. ¿Qué garantía hay que mañana estarás aquí a las 9 para ser ejecutado? Y él le dijo: ¿y si algún amigo se queda por mí?
No creo que exista un amigo que haga eso. Sin embargo, digo, no, déjenme llamar a mi amigo. Y mandaron a buscar al muchacho. Se reunieron por allá y hablaron los dos. Allí estaban conversando y de repente vienen al rey y le dicen, sí, mi rey, yo me quedo. El rey asombrado, bueno, usted sabe que si él no viene, usted muere. Sí, yo me quedo, no creo que me falle, es mi amigo, nunca me ha fallado y no creo que lo haga. Bueno, está bien, no hay problema. El hombre se va a su casa a pasar la noche, al siguiente día, ¿qué creen? El hombre llegó a la cita y se presentó allí ante el rey asombrado por lo que estaba viendo en ese momento. Es algo increíble realmente. Nunca había visto una amistad como esta. Y esto llegó al rey a decirle, yo quiero ahora una petición de ustedes. Concédame un deseo. Lo que usted quiera, rey, yo quiero ser su amigo. Porque no he visto una amistad como esta. Yo quiero ser su amigo, le perdono la vida, quiero ser su amigo. Y esto nos deja una enseñanza de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y en el libro de Juan, capítulo 15, el verso 14 y 15, nos dice eso. Precisamente, Jesús allí les dice a los discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Ustedes están haciendo lo que manda el Señor? ¿Están haciendo? Sí, amén. Entonces ustedes son amigos del Señor. Y ya no llamaré siervo porque siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero esto nos deja a nosotros una enseñanza. Ese amigo murió por nosotros en la cruz. Ese Señor que se convirtió en nuestro amigo, así como el rey se convirtió en amigo de los muchachos, entregó su vida por usted y por mí. Y esta lectura que nosotros tuvimos hace un momento en el libro de Isaías, hay algo que estaba pasando en ese momento. Resulta que el rey Acab, quien estaba reinando en ese momento, estaba pasando por una situación difícil. El rey de Asiria lo tenía en la mira. Pensaba destruirlo con su ejército asirio, que eran superiores en fuerzas. El rey estaba muy preocupado por esto. Y esta profecía sale precisamente en esos momentos difíciles. Ellos pensaron, bueno, estamos librados. Si el profeta está dando esa profecía, estamos librados. Pensarían ellos que para ese momento el rey tenía un niño, Ezequías, que al futuro sería rey también. Pensaron que se trataba de ese muchachito. Pero esto no se cumple sino hasta la venida del Señor Jesús. Y el niño que nos es nacido es Jesús. Este niño entonces era el hombre que el futuro iba a llevar tus cargas. El niño que nació de María. Y el hijo que había sido dado, entregado, estaba hablando de Cristo. Cristo Jesús era entonces este niño que había venido para salvarnos. Jesús, como podemos leer en la Biblia, y esta semana muchos lo recordaron en películas y cosas, Jesús nació en brazos de María, su madre, pero Cristo murió en los brazos del Padre cuando exclamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos da a entender que muere allí Cristo por tus pecados. Este Salvador prometido, que en ese momento era el Salvador que venía a salvar el mundo entero, todos nosotros, llegó en ese momento. Y hace más de 2000 años murió en esa cruz.
a este Salvador prometido en su entrada triunfante, según la Biblia, le dan la bienvenida como el rey que esperaban. Alfombraron todo su paso con palmas, con mantos, todos querían estar cerca de él. Era una revolución que había en ese momento en la entrada de Jerusalén, pues había llegado el que ellos creían que era el Salvador. Lo reconocieron como el Salvador esperado. Reconocieron a ese hombre como el Salvador, y como usted y yo un día le reconocimos. Asimismo, como usted que está sentado acá, reconoció a ese Salvador. Ellos también le reconocieron, pero prefirieron luego la libertad de Barrabás y el castigo del inocente. Y esta es la diferencia. Este pueblo prefirió que dejaran libre a un hombre que había hecho maldades en esa ciudad. Era un matón, era un asesino. Sin embargo, el pueblo prefirió a este hombre que a Jesús. Primero lo adoraron allá en la entrada, luego gritaron allí en ese patio: crucifíquenlo. Y la misma gente que le adoró fue la misma que luego lo condena. Hoy las palmas siguen adornando el piso, los mantos siguen haciendo alfombra para el paso, pero pocos llegan o hacemos ese camino completo hasta la cruz. Cuando llega el momento, nos apartamos y podemos decir: crucifíquenle. No en las palabras literales de crucifíquenle, pero por nuestros actos a veces hacemos esto, decimos: crucifíquenle. Es como que no me importa lo que está pasando, no me importa quién es, aunque fui yo mismo quien alfombré su entrada a Jerusalén. Entonces, la alabanza que hoy profesas, mañana condena. La misma gente que hoy acepta a Cristo, mañana con sus actos se olvida de Él. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Un día venimos y estamos al frente de aquí escuchando la palabra, adorándole quizás, pero después, cuando salimos a la calle, estamos diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. No permitas entonces que la alabanza de hoy sea la condena de mañana, porque esa condena va a ser también para ti. Va a ser para ti. Nada ha cambiado desde el principio, desde Adán. Nada ha cambiado. El enemigo sigue siendo el mismo enemigo. Satanás sigue haciendo las mismas trampas de toda la vida. Nosotros seguimos cayendo en las mismas trampas que el enemigo hizo al principio. En las mismas ofertas que hizo a Eva, venimos nosotros cayendo. Y esa ciudad entonces, Jerusalén, no está tan lejos. Esa ciudad sigue estando en nuestros corazones. Esa ciudad que un día dijo: crucifique a ese hombre, a pesar de haberle aceptado unos días atrás. Nada ha cambiado, entonces. Seguimos siendo expertos en adornar, en alfombrar el camino, pero muy cobardes para acompañarlo a la cruz, hasta la cruz. Porque le negamos con nuestros actos, le negamos con lo que hacemos a diario. Cuando toca hacer algo, nosotros simplemente nos apartamos la mirada y nos olvidamos realmente de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El cristianismo, la cristiandad, ha venido cambiando y sufriendo cambios a lo largo del tiempo, porque cuando nos ponemos a leer la historia nos damos cuenta de la cantidad de cosas y atrocidades que el cristianismo venía cometiendo. Y hoy en día, escondido, agazapado,
Cuando decimos viene Semana Santa, cuando decimos ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando decimos qué vamos nosotros a hacer. Yo con esto no quiero decirte que no salgas, pues usted es libre de hacer lo que quiera, pero la celebración, la verdadera forma que usted tiene que hacer para recordar, para buscar del Señor, no necesariamente tiene que ser Semana Santa. ¿Qué es lo que muchos hacen? Hoy en la mañana estaba conversando con mi hermanita, le decíamos eso. La Iglesia Católica hoy amaneció. La Iglesia Católica hoy amaneció en un servicio. Imagínense usted. Pero todo el año esta gente que está ahí sentada está haciendo lo que le da la gana. Dios no pide una Semana Santa, Él quiere tu vida en santidad. Él quiere que tú decidas verdaderamente servirle. Eso es lo que Él pide. Nosotros podemos salir, disfrutar, es parte del recreamiento de la persona misma, pero ¿qué forma estás tomando tú todo esto que está pasando en el mundo? El mundo católico, el mundo de otras religiones están allá afuera haciéndolo de esa manera. Hoy es domingo de resurrección. Yo estaba diciendo que hoy domingo y los primeros cristianos, a partir de la resurrección de Jesús, se tomó el domingo como el día de adoración a Dios. Ese era un día para recordar la muerte del Señor, que lo tomaron los primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles. Iban y se reunían en las mismas tumbas de los discípulos y de los apóstoles. Se reunían allí. Los primeros cristianos lo hacían. Luego el Señor tuvo que hacer una revuelta allí para que pudieran salir de eso. Eso no era lo que realmente querían. Eso se transversó después y se convirtió en un culto de adoración. Luego, como no podían ir todos al sepulcro, entonces los llevaron en imágenes a la iglesia. Y esa es la forma por la que hoy usted ve en la iglesia católica las imágenes de esas personas. Esta es la historia. Esto no lo digo yo, esto está en la historia, está ahí. Y es la manera como han venido transversando esto. No es lo que el Señor quería. El Señor quiere que nosotros le adoremos, que dediquemos nuestra vida en adoración a Él. Y disfrutemos de ser cristianos evangélicos. Porque el Señor en ninguna parte enseña cómo lo vas a hacer, llevar el mensaje a los demás. Pero hay muchos ejemplos de cómo hacerlo. Con tu vida, con tu forma de hablar, llevar el mensaje a otro, leerle la Biblia, que vean un versículo. Hay muchas maneras de evangelizar y llevar el mensaje del Señor a otro. Gracias a que pues esa parte no lo olvidaron, hoy nosotros estamos aquí. Porque desde ese momento empezaron a transmitir el mensaje del Evangelio a otras personas. Y es nuestra misión llevar ese mensaje a otras personas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues hay ejemplos allí en la Biblia. Ejemplos de Jesús con la samaritana, es un ejemplo vivo. Ejemplos de los discípulos, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. La manera que usted va a llevar el mensaje. ¿Cómo lo va a llevar? No hay un manual que te diga cómo exactamente. Esto lo tenemos nosotros que hacer. Nosotros debemos hacerlo. Si nosotros dejamos de predicar dentro de 100 años, entonces, ¿dónde estará la iglesia? Esta iglesia tiene que seguir creciendo. Y no estoy hablando de la iglesia Sion, estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en todos lados. Recuerden que el Señor Jesús no viene a buscar una iglesia en particular, una denominación en particular. Él viene a buscar lo que estén haciendo su voluntad. Si usted está haciendo su voluntad, dice la Biblia que es su amigo. Y Él viene por esos amigos.
así como le dije al principio. Él viene a buscar a esos amigos que somos nosotros. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, en cualquier parte donde esté haciendo la voluntad de Dios, allí pues vendrá Jesús, allí viene Jesús a buscarlo, porque es esa persona, es eso lo que Él viene a buscar realmente. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. A veces nos enfocamos, nos encerramos nada más en que la única iglesia es salva, y pareciera que muchas iglesias y denominaciones hacen lo mismo. Creen que ellos son los únicos salvos y se cierran en que son ellos. Y si no vas a la iglesia de ellos, entonces no eres salvo. Y esto realmente no es así. No lo está enseñando la Biblia de esta manera. Es llegar a su voluntad en cualquier parte del mundo donde esté. Usted está haciendo su voluntad o usted viene en Cristo Jesús. Cristo viene. Y es algo que nosotros debemos entender y de estar bien claro. Cristo viene a buscar su iglesia. Cristo viene a arrebatar su iglesia. No la iglesiación, la iglesia que esté haciendo su voluntad. Las personas que estén haciendo su voluntad. Y la voluntad de Dios es, primero, salvación al mundo. Y segundo, el ejemplo vivo de lo que usted está haciendo y viviendo. Yo hoy soy una persona acá, hoy riego, hoy alfombro con palmas la calle para que pase. Y mañana, ¿qué hago? No se trata de un día, no se trata de una semana. Esta semana fue una semana de reflexión en la que todos tenemos que pensar cómo vamos a vivir, cómo vamos a tomar nuestra vida, llevarla, de qué manera. Pero la gente en la calle la toma a su manera, literal, dice, voy a la iglesia esta semana y estoy bien, porque es la Semana Santa. Por eso los templos se llenan en Semana Santa. Por eso la gente busca en Semana Santa, porque han enseñado mal al pueblo acerca de cómo tienen que hacer. No es alfombrarle el paso. No es Semana Santa nada más, es tu vida diaria, es tu vida devocional con el Señor, es la vida que debes llevar. Hoy, aquí, tranquilo, sin pelea, te ven y dicen, un hermano ejemplo, y mañana en tu casa, y más tarde en tu casa. ¿Qué pasa en la casa? Escuchamos allí cualquier cantidad de cosas. Estás alfombrando simplemente el camino, pero no estás viviendo una vida como la dice el Señor. Hoy aquí vienes y sonríes a la gente, pero mañana estás hablando y murmurando de esa persona. Simplemente estás alfombrando. Eres el mismo que crucificó a Jesús en aquel momento y dijo, crucifíquele, crucifíquele. Tú mismo fuiste, yo mismo fui. Con mis actos entonces yo estoy negando a Jesús. Con mis actos estoy crucificándole allí, con esa misma gente en Jerusalén. Es la manera que nosotros vemos el Evangelio. No hay una forma de entrega donde nosotros podamos encerrarnos en simplemente creer. Porque esto se trata de creer. Aquí nadie ha visto a Dios. Aquí nadie vio a Jesús, ninguno de los que estamos acá vio a Jesús. Pero tenemos fe de que Dios existe y Jesús vino a la tierra y murió en corazón. ¿Usted cree eso? Entonces, esto es algo de lo que sí tenemos que hacer nosotros. Se trata de fe, se trata de fe. Y porque algunas personas, o mejor dicho, ¿por qué lo toman de esa manera? Sencillamente porque como no ven a Dios y no vieron a Jesús, entonces creen que nadie los va a ver a usted. Por eso lo hacen. La vida que llevas no es la vida correcta. Tú tienes que cambiar de vida. Esa vida no es esa vida de venir nada más hoy acá a la iglesia, es la misma que están haciendo cualquier cantidad de venezolanos en la iglesia católica. La misma, es la misma, es tradición, es cultura, están tratando de irse hacia ese lado. Y nosotros aquí en la iglesia también estamos en esa, pero dicen, bueno, por lo menos yo estoy yendo a la iglesia evangélica.
no se trata de ir, no se trata de alumbrar la entrada, se trata de una vida con el Señor. Se trata de que tú tienes que vivir la vida completa para Cristo, de disfrutar el Evangelio, porque a veces creemos y pensamos, porque el Evangelio es duro, ¿no? Sí es verdad, pero se puede disfrutar el Evangelio. Si aprendes, disfrutas el Evangelio de una manera sana, pudiéramos decirlo. Pero eso se trata de oración, se trata de una vida santa en el Señor y no se trata nada más de una semana. Se trata de cambiar mi actitud de vida. Se trata de una forma nueva para el Señor, una nueva naturaleza en la que yo crezco cada día, una nueva naturaleza en la que ahora soy diferente, donde llevo una vida diferente a la que llevaba hace mucho tiempo. No puedo yo seguir haciendo eso. Nosotros tenemos que cambiar de actitud. Usted tiene que cambiar de actitud. La Biblia nos manda a cambiar de actitud. Jesús nos manda a cambiar de actitud. Es la manera que usted va a encontrar el verdadero camino. Si hoy tuvieras que elegir entre tu comodidad de tu semana y el sacrificio de Jesús, ¿qué harías? ¿Colocarías palmas o simplemente irías a buscar los clavos para poner a Jesús en la cruz? ¿Qué harías tú? Esto es lo que nosotros hacemos cuando negamos la fe. Hay gente en la antigüedad que se cerró en su fe y murieron allí, en la hoguera, y murieron lanzados a fieras y a filo de espada. Muchas personas de estas, simplemente porque creyeron en Jesús y no querían cambiar su fe, porque habían entendido verdaderamente que no es simplemente alumbrar la vida y el camino. No es simplemente un eco emocional de Semana Santa o de un día en especial. Es una vida santa que pide el Señor de nosotros. Una vida de compromiso entregada al Señor Jesucristo. Por eso a Cristo no lo crucificaron los romanos. Fue su mismo pueblo. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, Dios se nos dice que fue su pueblo. A los suyos vino y no le recibieron. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y algunos le culpan a los romanos. Los romanos simplemente fueron un instrumento para hacer ese trabajo. Pero realmente fue su mismo pueblo, y es el mismo pueblo del que estoy hablando de hoy en día, que sigue siendo lo mismo. Entonces, es cambiar. Ese pueblo sigue existiendo hoy. Ese pueblo eres tú y soy yo. Y es que tenemos que cambiar de actitud. Es que tenemos que cambiar. Cuando esto pase en tu vida y en la vida de la iglesia completa, y hablando de toda la iglesia, esto va a ser un cambio radical. Vamos a ver cosas diferentes en la iglesia. Allí posiblemente llegará lo que tú estás esperando después que esto cambie en ti. Pero tienes que cambiar verdaderamente. No es un día. Es una vida entregada al Señor. Y por eso Jesús sufrió en la cruz. Por ti. Jesús sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Y allí en esa cruz fue horrible lo que pasó Jesús. Fue un infierno de verdad lo que vivió Jesús en esta cruz. Dicho por los científicos, dicho por los médicos, los mismos historiadores horrorizados escribieron
que fue un momento difícil para él y para cualquier ser humano. Josefo, un escritor de esa época, dijo: no tiene que ser alguien que no es humano para poder resistir todo lo que le pasó. Palabras más, palabras menos, pero algo así dio a entender. Que fue horrible lo que vivió. Ese historiador lo cuenta de esa manera. Tiene que ser, ese hombre no tiene que ser humano. La cantidad de golpes que recibió, la cantidad de cosas que le hicieron. ¿Para qué? Para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos. Porque cada uno que es condenado por algo que hizo, pues tiene justa paga. Si alguien le condena por tantos años y está preso en la actualidad porque hizo algo, esa persona es justo que esté allí. Pero condenar a muerte a un inocente, esto no es justicia. Y sin embargo, este hombre, Jesús, murió en la cruz por ti y por mí. Dice la historia acerca del ejército de Nerón que había 40 gladiadores que eran los mejores gladiadores de la época. Hombres robustos que peleaban en la arena por este emperador Nerón. Tenían un grito de guerra y decían: luchamos por ti para ganar la victoria y la corona para ti, rey. Y estos hombres peleaban en la arena hasta la muerte. 40 hombres de los mejores del ejército de Roma. Sin embargo, en una oportunidad, el emperador Nerón escuchó que había unos cristianos allí en su ejército y llamó al general principal, que era Vespasiano, lo llama y le dice: revisa las tropas. Si hay algún cristiano debe morir allí. Debe revisar. El general llamó a todas las tropas y dijo: deben ustedes saber que si hay algún cristiano acá, tiene que morir. He escuchado que los cristianos no niegan su fe. Y espero que aquí salga la verdad. ¿Hay algún cristiano acá? Preguntó. Y resulta que los 40 hombres dieron un paso al frente. Y el general se quedó sorprendido, no podía aceptar eso y dijo: no, no puede ser. Ustedes, los 40, no. Retrocedan. Y les perdonamos la vida, retrocedan. Y ellos dijeron: hemos entregado nuestra vida a Cristo. Se quedaron al frente. Y él dijo: ¿qué hago ahora? Yo no puedo matar a espada a estos hombres. Como era el invierno, mandó a hacer una gran fogata en la orilla de un lago. Le quitó toda la ropa y lo puso en el centro del lago en la noche. Y les dijo: si alguno de ustedes niega a Jesús, entonces puede ir a la fogata. Su vida será perdonada. ¿Qué creen que pasó? Estos hombres ahora cambiaron su grito de guerra, diciendo: luchamos por ti, Señor Jesús, y moriremos por ti en este lugar. Y así fue. Estos hombres murieron en el lago, en ese lago, porque creyeron en Jesús, pero no solo para alfombrar el paso. Creyeron en Jesús para entregar su vida. Y esto quedó allí registrado en la historia para que nosotros también hoy pudiéramos decir: Cristo muere por ti. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Pocas manos se levantan hoy. Pero tenemos que entender que nuestra vida la debemos al Señor. En donde estemos, en el liceo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en la casa,
con nuestros compañeros de trabajo y con todo lo que nosotros no tenemos nosotros que meternos en su vida. No es que no vamos a hablarle a los demás, es que tenemos que aprender a vivir dando ejemplo de quiénes somos, donde estemos. Nuestra vida depende del Señor. Lo que hacemos depende de Dios. No es simplemente un alfombrado, no es simplemente traer palmas y regalas en la calle. Es que tenemos que vivir una vida santa para el Señor. Así que ese hijo que vino al mundo, ese hijo que fue dado, se llama Jesucristo. Y él, en el mismo libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 7, tenemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tal cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto hizo Jesús, hermanos. Esto hizo Jesús. Esto se cumplió con Jesús. ¿Y solo por qué? Para que tú vivieras solo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ahora, Rebeca? ¿Qué hacemos nosotros ahora sabiendo esto? Pues le servimos. Le servimos. Dedicamos nuestra vida al servicio al Señor. Hay una manera y es esa. Porque Él era el único que podía venir a salvarnos. Él era el único que podía venir a entregar su vida, porque era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Jesucristo. Era el único que podía estar allí. Podía como Dios salvarnos, pero como hombre podía ocupar tu lugar en esa cruz. Y eso fue lo que hizo. Ocupó tu lugar en esa cruz. ¿Lo crees tú? Él entonces nos saca, cuando le aceptamos, cuando vivimos una vida a Dios, nos saca de esa vida atados al pecado y ofrece para nosotros una relación directa con el Padre. Es la manera que nosotros ahora tenemos para que Jesús pues viva en nuestras vidas y vive en nuestras vidas. Jesús está en medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo, que está en cada uno de ustedes. Dice que no nos dejará, que no se apartará, que estará con nosotros todos los días hasta que Él venga. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida recta delante del Señor.